Hola, soy Jacqueline Richter, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Central de Venezuela y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Para mí es un gran placer esta conversación con el aguerrido magisterio venezolano. ¿Y de qué se trata esta conversación? De qué es la Organización Internacional del Trabajo y lo más importante, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué les sirve a unos dirigentes sindicales como ustedes? Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los órganos de la Organización Internacional del Trabajo y cómo ustedes pueden, como dirigentes sindicales, utilizar esos órganos, esos mecanismos de control para denunciar violaciones a los derechos del trabajo y para demostrar cómo el gobierno no cumple los convenios. Bueno, esto va a ser una conversación de aproximadamente unos 25 minutos como máximo, con 15 minutos de exposición y después pregunta y respuesta de ustedes. Y de nuevo, es un placer estar con ustedes. Las dos fotos que acompañan esta lámina reflejan muy bien el origen y el fundamento de la Organización Internacional del Trabajo. La primera foto es a la bajada de un tren firmando el armisticio que dio lugar al Tratado de Versalles y a la creación de la Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones crea un órgano de carácter tripartito, único en el sistema de organizaciones internacionales y que va a pasar desde la Sociedad de Naciones hasta la Organización de Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es la característica de ese órgano? Primero, su carácter tripartito está formado por representantes de los empleadores, de los trabajadores y de los estados. Y dos, su función, crear normas internacionales del trabajo. En 1944, la segunda foto, el señor Hitler. Y finalizando la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se reúne la Organización Internacional del Trabajo, se reúne la Conferencia Internacional que había sido creado por la Sociedad de las Naciones, también la Conferencia Internacional del Trabajo es de carácter tripartito, y se reúne en Filadelfia y adopta una declaración que, sea, que hoy forma parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué nos dice? La primera cosa, que ya lo decía el 19, el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y asociación son fundamentales para el progreso de cualquier sociedad. Y ojo, la pobreza constituye una amenaza para la paz y la prosperidad. Solo con condiciones de trabajo justas puede haber paz. Eso es la esencia de los principios de la OIT. Paz, progreso, lucha contra la pobreza y a través de qué? Condiciones de trabajo dignas. Bueno, qué importante que ustedes conozcan de cómo está estructurada la Organización Internacional del Trabajo. Lo más importante, la Conferencia Internacional del Trabajo. Es un órgano que se reúne una vez al año, cuya principal función es adoptar convenios internacionales del trabajo. El segundo órgano es un órgano ejecutivo, el Consejo de Administración. Podríamos decir que es como el ejecutivo, tiene un presidente y unos ministros, por decirlo, un grupo de representantes de empleadores, de trabajadores y de gobierno, y son los que de alguna manera ejecutan las decisiones que toma la conferencia. Y por último tenemos la Oficina Internacional del Trabajo, que es un órgano técnico de asesoría a los mandantes. Recuerden que los mandantes son los empleadores, los trabajadores y los estados en cabeza de sus gobiernos, y normalmente el gobierno está representado por el Ministerio del Trabajo o la Administración del Trabajo, el órgano del Ejecutivo a cargo de las relaciones laborales. Bueno, estábamos hablando de la conferencia internacional y que su principal misión es adoptar convenios internacionales del trabajo, normas internacionales para regular diversos aspectos
de la prestación de servicio y adoptó lo que se denominan convenios fundamentales en el trabajo, que se refieren a 4 áreas prioritarias. ¿Cuáles son? Libertad sindical, en la cual tenemos 2 convenios, el convenio 87 y el 98. Después, trabajo forzoso. Tenemos 2 convenios, convenio 29 y convenio 105. Después, trabajo infantil. 2 convenios, convenio 138 y convenio 182. Y la búsqueda de la igualdad de oportunidades y de trato y la prohibición de la discriminación en el empleo. 2 convenios, el convenio 100 y el convenio 111. ¿Qué es importante? Todos estos convenios están ratificados por Venezuela y forman parte de lo que se denomina el bloque constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la Constitución dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están incorporados al texto constitucional y son de aplicación preferente si establecen derechos mejores que las normas constitucionales. En nuestro caso, el convenio sobre igualdad de remuneración habla de salario igual por trabajo de igual valor. Eso es bien importante que ustedes tomen nota. Bueno, 4 áreas, 8 convenios, todos ratificados por Venezuela. Esto tiene importancia para que veamos qué podemos hacer en el país para el cumplimiento de estos convenios. La OIT tiene 2 formas de hacerle seguimiento y control al cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por los Estados partes y se denominan procedimientos regulares o procedimientos especiales, que es importante. En ambos pueden participar las organizaciones sindicales. En ambos tipos de procedimientos, las organizaciones sindicales pueden hacer llegar a la Organización Internacional de Trabajo su opinión de lo que está haciendo el Estado para cumplir o sus denuncias sobre el incumplimiento. ¿Cuáles son los procedimientos regulares? El examen de memorias de convenio ante la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Todos los años los Estados partes tienen la obligación de enviar unas memorias de cumplimiento sobre unos convenios que la organización les señala, no de todos, sino que hay un calendario. Este año a Venezuela le corresponde enviar memorias sobre 15 convenios, entre ellos el convenio 95, que puede hacer una organización sindical, hacer comentarios a la memoria que hace el Estado. ¿Qué obligación tiene el gobierno? De enviarle antes de que lo envían a la OIT, valga la redundancia, ¿qué es lo que le va a decir a la OIT, a la comisión de expertos? Le envía su memoria y las organizaciones sindicales pueden hacer observaciones a lo que está diciendo el gobierno. El gobierno dice, no, aquí estamos chéveres, aquí no hay trabajo infantil. La organización sindical puede decir, hay trabajo infantil y lo hemos visto en tales actividades. También tenemos la comisión tripartita en aplicación de normas y recomendaciones de la conferencia. Ahí es de carácter, esta comisión, a diferencia de la comisión de expertos está conformada por juristas. En cambio, la comisión tripartita por delegados electos de empleadores, trabajadores y de gobierno. Y acá se le pueden hacer, la comisión tripartita puede hacerle solicitudes al gobierno para que mejore el cumplimiento cuando la comisión de expertos dice que hay un grave incumplimiento. Y cuando hay un grave incumplimiento, por ejemplo, que las organizaciones sindicales nos pongamos las pilas y mostremos un grave incumplimiento, se publica un informe anual. Eso es bien importante que ustedes lo manejen, que pueden hacerle comentarios y hacer que el incumplimiento sea conocido por todo el mundo porque sale en el informe anual que publica la Organización Internacional del Trabajo. Sobre los procedimientos especiales me quiero detener un poco, porque acá las organizaciones sindicales como que tienen mayores posibilidades de utilizarlo
Y no solo las confederaciones pueden utilizarlo, como por ejemplo en las memorias tiende a ser comentarios de las confederaciones, pero los procedimientos especiales, sobre todo en el Comité de Libertad Sindical, las organizaciones sindicales de base pueden interponer quejas por violación, ya sea de la libertad sindical, por ejemplo, paralelismo sindical, promovido por el Estado, que tiene que quedar claro que sea una actitud del Estado o del empleador, o violaciones de la negociación colectiva por el Estado y el empleador. Ahí pueden ser denuncias de trabajadores o de organizaciones sindicales. Y el otro procedimiento especial, que lo vamos a trabajar en forma más detenida, porque dio lugar a la famosa comisión de encuestas que en este momento se están tratando de cumplir las recomendaciones, puede ser una queja por un Estado o por delegados de empleadores o trabajadores, y la comisión de encuesta, esta queja es con base al artículo 26 de la Constitución de la OIT, y ese artículo prevé la posibilidad de una comisión de encuesta. Y por último, también puede poner la queja por ese artículo el Consejo de Administración. Y por otro lado, otro procedimiento especial se llaman reclamaciones, que las pueden hacer los empresarios o los trabajadores por incumplimiento del Estado de algún tipo de convenio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, para recordar, que la comisión de expertos fue producto de una queja de los empleadores. En nuestro caso, vamos a verlo con mayor detenimiento en la próxima lámina. La primera cosa que es bueno recordar, que en 100 años de historia de la OIT solo han existido 13 comisiones de encuesta. Yo les sugiero que entren al sitio web de la OIT y vean las características de cada una de esas comisiones de encuesta. Solo hay comisiones de encuesta cuando hay violaciones muy graves. La comisión de encuesta sobre Venezuela tiene una particularidad. Fue a solicitud de los delegados de empleador por violaciones al convenio 26 sobre fijación de salarios mínimos, al convenio 87 sobre libertad sindical y al convenio 144 sobre consulta tripartita. Otro elemento importante. La solicitud fue presentada en el 2015 y la comisión de encuesta fue designada en el 2018. Usted dirá, uy, se tardaron. No, es justamente porque entre el 2015 y el 2018 la OIT intentó, con varias medidas, con varias visitas al país, con intentos de diálogo, de evitar la comisión de encuesta. Porque la función de la OIT es ayudar al gobierno a que cumpla las normas internacionales. Entonces hizo un esfuerzo enorme de intentar que el gobierno se sentara a dialogar con las organizaciones legítimas de los empleadores y con las organizaciones legítimas de los trabajadores para superar los incumplimientos de esos 3 convenios. Al no hacerlo, se designó en el 2018 la comisión de encuesta, compuesta por 3 grandes juristas, y esa comisión, el 17 de septiembre de 2019, presentó su informe. ¿Qué dijo la comisión de encuesta? El título del informe de la comisión de encuesta es muy importante. ¿Qué nos dijo? Reconcíliense y busquen la justicia social. El informe se llama Por la Reconciliación Nacional y la Justicia Social. Y para que haya reconciliación nacional y justicia social, la comisión de encuesta le propuso al gobierno una serie de recomendaciones. ¿Y qué propuso la comisión de encuesta para lograr el objetivo de reconciliarnos y que haya justicia social en el país? Lo primero, estableció como 4 tipos de áreas de acción para el gobierno. Una vinculada a garantizar, el Estado tiene la obligación de garantizar un clima desprovisto de violencia, que no haya acoso, que no haya intimidación, que no se criminalice a los dirigentes sindicales por ejercer su función de defensa de los intereses, ya sea de los empleadores, ya sea de los trabajadores. Debe haber un clima desprovisto de violencia que le permita
tanto a los empleadores como a los representantes de los trabajadores ejercer su función de representación y defensa de los intereses de sus afiliados. Para que ello pueda existir también, se dice que es necesario que el Estado asegure la autonomía de las organizaciones sindicales, que no haya intervención en la vida de las organizaciones, ni del Estado, ni de los empleadores, en el caso de las organizaciones de trabajadores. También hay que hacer lo posible y le dice al Estado que debe promover el diálogo social. En particular, le sugiere crear unas mesas de diálogo social para ver cómo se avanza en el cumplimiento de cada uno de los convenios que son objeto de la queja. ¿Cuáles son? 26 salario mínimo, 87 libertad sindical y 144 consulta tripartita. ¿Y qué se ha hecho para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta? Como ustedes saben, el gobierno se ha negado a aceptar el informe de la comisión de encuesta. Entonces, ¿cuál ha sido la salida? Decir que tiene 4 patas, que maulla, que tiene pelitos en la nariz y que es un animal, pero que no se llama gato. Entonces, se ha instalado a partir del 7 de marzo un foro de diálogo social y quiero resaltar que la instalación tuvo la participación del director general Guy Ryder, el director general de la OIT, que estuvo presente durante todo el proceso de instalación de ese foro. Y el acuerdo es que a partir del 25 de abril se instalen mesas de diálogo social por cada uno de esos convenios, que se discute una metodología común para ir abordando cómo vamos a abordar el tema del salario mínimo, de la instauración, cuál va a ser el mecanismo de consulta y cuáles van a ser los criterios que se van a tomar en cuenta para fijar el salario mínimo, qué se va a hacer para lograr cumplimiento del convenio 87 y cómo se va a generar una instancia de diálogo social para mandar los informes de memoria y para todos los actos que tengan que ver con el diálogo social en torno a condiciones de trabajo. Bueno, quedo a su disposición para conversar o para responderles preguntas en torno a esta presentación sobre la OIT y sus mecanismos de control y cómo los podemos utilizar los trabajadores cuando los derechos de nuestros afiliados están siendo violentados. En particular, creo que es bien importante lo que se está iniciando en el país con estas mesas de diálogo social, donde la Federación Venezolana de Maestros va a tener representación a través de su confederación de adscripción, en la confederación a la cual pertenece, que es la Confederación de Trabajadores de Venezuela.